Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 por Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado el concepto de integral definida o integral de Riemann. En esta clase lo vamos a usar para el cálculo de área entre curvas en el plano cartesiano. Específicamente, en clases anteriores se ha discutido el cálculo de área de regiones que están bajo el gráfico de funciones continuas. Y para decirlo de manera más precisa, si una función continua está definida en un intervalo cerrado y acotado y asume valores reales, y además está su gráfico sobre el eje X, es decir, sus valores son positivos, entonces el área de la región bajo el gráfico de la función sobre el eje X y acotado por las rectas verticales adecuadas, dadas por el dominio, es igual a la integral de la función en su intervalo correspondiente. En esta oportunidad vamos a usar las integrales definidas para determinar áreas de regiones un tanto distintas, que están acotadas entre el gráfico de dos funciones que tienen un dominio común. Como paso siguiente, uno podría analizar el área de regiones acotadas por 2, 3, 4 o más curvas, definidas por ciertas ecuaciones de X e Y. Sin embargo, eso es consecuencia natural de lo que vamos a desarrollar en esta clase, que es solamente con dos funciones con un dominio común. Esto lo vemos reflejado en la problemática inicial. Vamos a discutir cómo determinar el área de la región acotada por el gráfico de las funciones y igual seno de x y igual coseno de x, donde x varía desde 0 hasta pi sobre 2, y vamos a bosquejar la situación en el plano cartesiano. En realidad, vamos a comenzar con el bosquejo en el plano cartesiano para entender qué es lo que tenemos que hacer para determinar el área. Eso es lo que haremos a continuación. Aquí tenemos el gráfico de las funciones, y igual seno de x con rojo y igual coseno de x con azul, y estamos graficando entre 0 y pi medios como valores de x. Es decir, vamos a considerar el eje y la recta vertical x igual pi medios que van a limitar la región. La región que estamos considerando está formada por dos pedazos. Uno estamos coloreando ahora con amarillo y también el segundo. Esto parece indicar que el punto de intersección que podemos ver para los dos gráficos es importante, y por lo tanto vamos a encontrar la coordenada x de este punto de intersección. En ese punto de intersección, que tiene coordenada x, y, se cumple que y es igual a seno de x, y también que y es igual al coseno de x. Por lo tanto, podemos decir que el seno de x es igual al coseno de x. Y en este intervalo, como x está entre 0 y pi medios, podemos observar que el coseno solamente es igual a 0 para x igual pi medios, pero ahí no tenemos intersección. Así que nosotros, sabiendo que el coseno es distinto de x, o sea, coseno x distinto es 0, podemos dividir por coseno en ambos lados de la igualdad, y vamos a tener que la tangente de x es igual a 1. Y por lo tanto, dado que estamos trabajando entre 0 y pi medios, el x tiene que ser igual a pi sobre 4. Esto es importante porque en general esta ecuación, seno de x igual coseno de x, tiene infinitas soluciones en los reales, pero limitados al intervalo de 0 hasta pi medios solamente tiene una intersección. Esto también lo vamos a indicar en la figura. Y ahora, para calcular el área de la región que nos interesa, en la mitad izquierda, vamos a observar que eso está relacionado con la integral de coseno, en ese intervalo de 0 hasta pi cuarto. Sin embargo, la integral de coseno en ese intervalo es lo que nos interesa, que está con amarillo, y también lo que vamos a colorear con verde. Es decir, la integral de coseno por sí sola, en ese intervalo, es más de lo que queremos calcular. Ahora, ¿cuánto más? Lo que está con verde es la integral de la función seno, desde 0 hasta pi cuarto. Por lo tanto, lo que nos interesa es la diferencia de estas dos integrales. Y así nosotros podemos escribir, para la mitad que está a la izquierda,
Su área es la integral desde 0 hasta pi cuartos de coseno de x menos seno de x. Si nosotros observamos, podemos realizar un análisis similar en la mitad derecha, es decir, con x desde pi cuartos hasta pi medios. Sin embargo, en ese intervalo, el seno de x es mayor que el coseno de x, por lo tanto, la integral es ligeramente distinta. Bueno, el intervalo de integración cambia, ahora es desde pi cuartos hasta pi medios, pero ahora es la función seno por arriba. Así que queda seno de x menos coseno de x con respecto a la variable x. Y finalmente, el área de la región que queremos calcular es la suma de dos integrales, que nosotros podemos ver aquí en la pantalla. Ahora, lo que hemos hecho en ese problema inicial, lo podemos plantear en un contexto más general. Es precisamente lo que haremos a continuación. Supongamos que estamos interesados en determinar el área de la siguiente región, en el plano cartesiano, formada por todos los puntos x, y, donde la coordenada x está entre a y b, y para cada valor de x, el valor de y está entre g de x y f de x. Para esto necesitamos a y b números reales, a menor que b. Necesitamos f y g funciones continuas definidas en el intervalo a, b con valores reales, y además que el gráfico de la f esté sobre el gráfico de la g, es decir, f de x mayor o igual que g de x para todo x en el dominio. Un ejemplo de esta región es lo que está mostrado en la figura con color azul. Y en respuesta a la pregunta que está abajo, conectándolo con la observación o la problemática inicial, la herramienta conceptual que nosotros tenemos y que nos permite determinar el área de la región es justamente la integral definida. Nosotros podemos encontrar esa área como una integral definida. Ahora, sabiendo que una integral definida es un límite de sumas de Riemann, la suma de Riemann tiene asociadas particiones y otros elementos, entonces nuestra estrategia va a ser justamente usar una partición del intervalo a, b para definir algunos rectángulos que nos permitan aproximar el área que estamos buscando y luego aplicar un proceso de límite, al mismo estilo de cuando definimos la integral. Así elegimos una partición, como es habitual a la partición le llamamos como P y a los puntos como X sub K, K desde 0 hasta N. En uno de estos intervalos que se forman, digamos el késimo intervalo, vamos a levantar un rectángulo. El ancho de ese rectángulo es el delta X sub K, y verticalmente se extiende desde un punto en el gráfico de la función g hasta un punto en el gráfico de la función f. Para eso elegimos un c sub k en el intervalo, encontramos g de c sub k, f de c sub k, y unimos esos dos puntos, de manera que ahora la altura es igual a f de c sub k menos g de c sub k. Y con eso, el área de ese rectángulo en particular es el alto por el ancho, es f de c sub k menos g de c sub k, todo esto multiplicado por delta x sub k. Ahora vamos a la figura que está a la izquierda, y vemos que si hacemos lo mismo en cada intervalo de la partición, vamos a tener una unión de rectángulos delgados que aproxima el área de la región original. Es decir, el área que estamos buscando es aproximadamente igual a una suma de rectángulos delgados. Esta suma es una suma de Riemann, considerando la función f menos g. Y vamos a analizar qué pasaría si n tiende a infinito, el siguiente paso natural. Hacer n tender a infinito, o en realidad la norma de la partición tender a cero. En este caso, hemos comentado gráficamente que los rectángulos se hacen cada vez más delgados y la aproximación del área es cada vez mejor. Entonces podríamos decir perfectamente que el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, o cuando n tiende a infinito, de esa suma de Riemann es igual al área. Por otra parte, el límite que acabamos de comentar es igual a la integral definida de la f menos g, con respecto a la variable x. Y por lo tanto podemos decir que el área se calcula como una integral definida. Eso es justamente el contenido de esta definición.
así, sean f y g dos funciones definidas en el intervalo cerrado desde A hasta B, con valores reales, funciones continuas, y esta condición vamos a decir que significa que f de x es mayor o igual que g de x para todo x. En el dominio de ambas funciones, es decir, en el intervalo cerrado desde A hasta B. El área de la región que hemos considerado, los puntos x, y en el plano cartesiano, donde x varía desde A hasta B, y donde para cada valor de x, el y varía desde g de x hasta f de x, es igual a la integral definida de la diferencia de las funciones, la mayor menos la menor, en el intervalo desde A hasta B. Ahora vamos a atender a las observaciones que vienen posterior a la definición. Dadas dos funciones, como en la definición, ¿cómo determinamos los puntos de intersección? Aquí vamos a corregir, esto se refiere a los gráficos. De f y g. ¿Cómo determinamos los puntos de intersección entre los gráficos? ¿Y qué relación tienen estos puntos con los límites de integración? En la definición anterior. Esto no lo hemos hecho en el análisis general, pero sí en la problemática inicial. Así que vamos a recordar qué fue lo que hicimos. Los puntos de intersección de los gráficos son puntos x, y, son paraordenados, donde la coordenada de x y la coordenada y están relacionados por dos ecuaciones. Tenemos que y es igual a f de x, y también tenemos que y es igual a g de x. A partir de ambas ecuaciones, porque esto es un sistema, lo podemos ver así, nosotros tenemos que f de x es igual a g de x. Dependiendo de las funciones concretas que nosotros tenemos, aplicamos una u otras técnicas algebraicas que nos permitan dar con todas las soluciones, o por lo menos con las soluciones que nos interesen. Ya vamos a reparar sobre ese detalle. Por ejemplo, si son funciones polinomiales, podemos agrupar todo en un solo lado de la igualdad, dejar, por ejemplo, f de x menos g de x igual a 0, factorizar, y obtener nuestras conclusiones a partir de ahí. Si fueran funciones trigonométricas, como vimos en la problemática inicial, usamos algunas técnicas propias de las funciones trigonométricas para obtener las soluciones. De manera que aquí hay cierto trabajo, dependiendo de la naturaleza de la función f y g, para obtener las soluciones, que son distintos valores de x. Y con ello hay puntos correspondientes x, y, que son el caso. Ahora, como nosotros en este problema en particular estamos interesados en hacer toda la integración con respecto a variable x, digamos que la solución x por sí sola debería ser suficiente, más que como para ordenado, pero en algunos otros problemas son importantes las dos coordenadas. Entonces aprovecho de decirlo aquí. Lo importante es que aquí tenemos una estrategia para encontrar los puntos de intersección. Y lo importante es que estos puntos de intersección están relacionados con los límites de integración, porque debe ser x en el intervalo desde A hasta B. Recuerden la problemática inicial, nosotros dijimos que las funciones seno y coseno tienen distintas intersecciones, tienen una cantidad infinita de intersecciones en toda la recta real. Sin embargo, nosotros estamos buscando la única solución que cumple, que está entre 0 y pi medio. Entonces no nos quedamos con las infinitas soluciones, nos quedamos con una. Entonces eso es importante destacar aquí. Ahora, como una observación adicional, dado que el gráfico de f está por sobre el gráfico de la g, lo más que se puede producir en los puntos de intersección, si los hubiera, es que los gráficos se tocan. Pero posterior a eso, digamos, al pasar antes de ese punto de intersección a después, sigue manteniéndose una función por arriba de la otra. Y eso nos garantiza que podemos calcular todo usando una sola integral desde A hasta B. Sin embargo, si esta condición no se cumple y por lo tanto hubieran distintos puntos de intersección donde los gráficos se cruzan, entonces nosotros sí tenemos que tomar en consideración los puntos de intersección para escribirlo como una suma de integrales. En la problemática nosotros teníamos un único punto de intersección, pero ahí los gráficos se cruzaban.
Si antes del punto de intersección era el coseno mayor que el seno y después del punto de intersección era al revés, entonces yo tenía que separar en dos integrales. Entonces, cuando eso ocurra, ustedes tienen que tomar en consideración que el área va a venir dada por una suma de integrales, de dos integrales, de tres, o según las que ustedes necesiten. Ahora, vamos a hablar sobre la definición y nos vamos a preguntar, ¿qué sucedería si f y g fueran solamente integrables? Bueno, si solamente son integrales, todavía se puede calcular la integral desde a hasta b de f de x menos g de x. Entonces el problema no viene porque la integral no se pueda calcular, digamos. El problema viene por la interpretación gráfica. Las funciones, al ser discontinuas, su gráfico no está formado por una sola pieza, entonces en general no van a acotar una región. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que reinterpretar lo que significa esa integral de la diferencia. Todavía tiene un significado, pero no sería exactamente el área de la región acotada por f y g. Aquí tenemos un ejemplo, para poner en práctica todo lo que hemos dicho hasta ahora. Prueba que el área de la región sombreada en la figura es constante para cada z desde menos 1 hasta 0. Nosotros podemos ver que la función a considerar es y igual a 1 menos x cuadrado. Su gráfica es una parábola orientada hacia abajo. En particular es una función cóncava, es decir, secundaria negativa. Y por lo tanto, al considerar un segmento como lo que estamos dibujando en la figura, ese segmento siempre va a estar por debajo del gráfico de la función. Ahora, para mayor simplicidad en la interpretación gráfica, la parábola intersecta al eje x cuando x es igual a menos 1 o cuando x es igual a 1. Y al solicitar que z está en el intervalo desde menos 1 hasta 0, nosotros vamos a tener los 4 puntos en el eje x ordenados de la forma en que nosotros imaginamos, es decir, menos 1, menor o igual que z, menor que z más 1, menor o igual que 1. Va a estar ordenado de esa manera, el segmento va a estar en la parte positiva del eje x, entonces es mucho más fácil interpretar el área que nosotros queremos calcular. Sin embargo, todo el razonamiento que va a venir en adelante sirve para todo z real, dada justamente la concavidad de la parábola. Bueno, lo importante para la solución es fijar un z. Ciertamente el segmento que estamos dibujando y por lo tanto la ecuación de la recta que representa ese segmento va a tener toda una dependencia del z, va a ser y como función de x, pero también va a haber una dependencia del z, porque eso varía al momento de mover ese z. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es elegir uno en particular. Vamos a tener los puntos correspondientes en la parábola, que son z, 1 menos z cuadrado, y z más 1, 1 menos z más 1 al cuadrado. Como ya hemos mencionado, necesitamos la ecuación de esa recta. Y para poder trabajarla después, la vamos a llevar a su forma principal. Sin embargo, al conocer dos puntos, nosotros podemos calcular la ecuación de la recta. Primero se calcula la pendiente, y después se escribe en la ecuación que corresponde y que nosotros podemos ver abajo. Así que vamos a dejar explícito algunos de estos cálculos. Simplemente porque es más fácil trabajar cuando dejamos esto en la forma más simple posible. En primer lugar, en el denominador cancelamos los z, así que este denominador es 1. En el numerador podemos cancelar los 1, y el desarrollo del cuadrado binomio podemos cancelar un z cuadrado. Resultado final de ese paréntesis es menos, abre paréntesis, 2z más 1. Y vamos a escribir aquí arriba la ecuación que obtenemos. La vamos a dejar en forma principal. Entonces tenemos y menos 1 menos z cuadrado igual menos 2z más 1 por x menos z. Entonces en el lado derecho de la igualdad distribuimos y después vamos a sumar el 1 menos z cuadrado. Obteniendo finalmente que es menos, paréntesis 2z más 1 por x, más
Aquí viene un 2z cuadrado que se cancela en parte con el z cuadrado, es decir, me queda solo un z cuadrado más z más 1. Esa es la ecuación de la recta, en su forma principal, pendiente, coeficiente de posición. Y así es como nosotros podemos ingresarla en la integral. Así, para determinar el área acotada por la parábola y la recta, donde nosotros sabemos que la parábola está por sobre la recta, entre z y z más 1, aplicamos la definición anterior, el área es la integral desde z hasta z más 1 de la parábola menos la recta. Es lo que tenemos escrito abajo. Y aquí nosotros vamos a mostrar los cálculos explícitos para mostrar que el resultado es un sexto, independiente del z. En principio tenemos una integral desde z hasta z más 1, la expresión depende de x y z, pero solamente estamos integrando en variable x, entonces va a desaparecer el x. La expresión en principio va a depender de z. Entonces vamos a eliminar esa dependencia. Lo primero es ver que este 1 cancela con ese 1. Vamos a reescribir de forma un poco más conveniente lo que necesitamos calcular. Menos x cuadrado más 2z más 1 por x más z cuadrado más z. Eso lo tenemos que integrar. Se me queda menos x al cubo sobre 3. Recordemos que para efecto de integración el z se trata como que sea una constante. Y aquí vamos reemplazando. Menos, en esta fracción me queda una diferencia de cubos. En la siguiente fracción me queda una diferencia de cuadrados. Y finalmente me queda z más 1 menos z. Naturalmente en ese último el z se cancela, me queda solamente un 1, así que es irrelevante el momento de multiplicar. En el numerador desarrollamos el cubo de binomio, cancelamos el z cubo que se produce, así que me va a quedar solamente 3z cuadrado más 3z más 1. De aquí los dos primeros términos me van a dar origen a un z cuadrado más z con signo negativo, que lo voy a poder juntar con el que vamos a tener al final. De hecho, aquí aprovecho de corregir un error de signo que había, que es este. Hay varios más, ahí está. Vamos a corregirlo. Hemos desarrollado ese término de aquí, después viene 2z más 1 por, aquí en la diferencia de cuadrado, calculamos en realidad el cuadrado binomio, cancelamos los z cuadrado, nos queda 2z más 1 también, sobre 2, menos z cuadrado más z. Y ahora en la primera fracción vamos a usar el truco que habíamos mencionado, de que tomar los primeros dos términos para separar en el fondo eso como una suma de dos fracciones, y en la primera vamos a simplificar los tres. Me queda menos z cuadrado más z, menos un tercio, más, multiplico 2z más 1 por el numerador, me queda un cuadrado binomio, 4z cuadrado más 4z más 1 sobre 2, menos z cuadrado más z. En esta parte nosotros observamos que aquí tengo z cuadrado más z con signo negativo una vez, dos veces. Y en la fracción tengo z cuadrado más z multiplicado por 4 y dividido por 2, así que todo eso se cancela. Y con eso nosotros ya tenemos que el resultado final no depende del z. Pero como estamos a nada de resolverlo, vamos a calcular explícitamente cuánto nos queda.
que es menos 1/3 más 1/2, eso es igual a 1/6. Concluyendo de esa manera que el área que nosotros queríamos calcular, en realidad que queríamos demostrar que es independiente del z, hemos calculado esa área y el resultado final es 1/6, no depende del z. Bien, ya hemos discutido el tema de integrar para encontrar área entre curvas cuando era y igual a una función de x. Lo que vamos a analizar en esta parte de la clase, en realidad la parte final, es qué pasa si tenemos x como función de y. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el área de ciertas regiones en el plano? Entonces vamos a comenzar mostrando una figura de lo que nosotros hacíamos hasta ahora, donde y era función de x. Bien, el dibujo que hemos fabricado a la izquierda nos muestra el problema de encontrar el área de una región acotada por el gráfico de dos funciones, y como función de x, una con rojo, una con azul, una por arriba de la otra, en un intervalo común, como dominio de definición. Entonces nosotros vemos aquí abajo a un observador que nos está dando la espalda a nosotros porque está observando el gráfico, y nosotros podemos ver que la variable de integración, que es el x, se mueve de izquierda a derecha, y que la función a integrar es la función ubicada arriba menos la función ubicada abajo. Veremos cómo es la situación en el caso de que intercambiamos los roles de las variables x e y, es decir, si nosotros tuviéramos x como función de y, en una situación que a fin de cuentas va a terminar siendo similar a lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, en esta situación seguimos teniendo el eje x y el eje y donde mismo, pero ahora es x como función de y. Tenemos una función marcada con rojo, no con azul, donde la que está con roja está en realidad por sobre la azul, asume valores mayores. Para nosotros que estamos viendo esta cosa, pareciera que es la roja a la derecha de la izquierda. Sin embargo, si ustedes cambian la perspectiva, es la función de arriba con la función de abajo. Así, con esa perspectiva, la variable de integración, que ahora es la y, se sigue moviendo de izquierda a derecha, y para efectos del cálculo de área, termina siendo integrar la función de arriba menos la función de abajo. Dicho de una forma más precisa, si tenemos una región formada por todos los puntos x, y en el plano cartesiano, donde ahora voy a poner primero la condición sobre el y. La variable y varía desde c hasta d, y para cada y, el x correspondiente varía desde g de y hasta f de y, donde c y d son números reales, c es menor que d, f y g son funciones continuas definidas en el intervalo desde c hasta d, con valores reales, y además f de y es mayor o igual que g de y para todo y en el dominio. Algunos ejemplos son los que muestra la figura de la presentación, donde nosotros podemos ver cuál es la región que estamos considerando, y en particular, si nosotros realizamos el análisis de tomar rectángulos delgados, ahora se van a ver verticales, o sea, antes eran verticales, ahora son horizontales, y así vamos a tener con el mismo tipo de razonamiento que el área que estamos buscando es la integral desde c hasta d de la función f menos la función g. Y ocurre el mismo tipo de situación si los gráficos se llegaran a cruzar en algún momento en el interior del intervalo de definición, uno tiene que considerar todo integrales y todo ese tipo de cosas. Bien, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Estos ejercicios que están propuestos en la última página vienen a ser para el trabajo independiente de cada estudiante, o sea, de cada uno de ustedes, para que hagan el verdadero esfuerzo por resolverlo, y si tienen alguna dificultad, vuelvan sobre lo que hemos hecho hasta ahora o vayan consultando hasta asegurarse de que entienden todos los conceptos. En el primer grupo de ejercicios, observen que tenemos x como función de y, es decir, aplicar directamente lo que acabamos de revisar. Así que ahí lo importante es que puedan imaginar toda esta situación gráfica, encontrar puntos de intersección y todo lo demás que hemos dicho que es necesario.
El segundo grupo de ejercicio, el primero, el ítem I, es área entre curvas, pero siendo I igual función de X, lo que vimos al principio, y en el 2 es una región limitada de alguna forma por una elipse y un rectángulo. Entonces, la idea es graficar bien, analizar con cuidado qué es lo que queremos encontrar como área y definir alguna buena estrategia. Finalmente, a modo de recapitulación de todo lo que hemos hecho hoy día, hemos abordado la problemática de encontrar área entre curvas definidas en el plano cartesiano. Comenzamos con una situación en la cual son dos funciones donde y es función de x. Son dos funciones, definir un intervalo cerrado y acotado. Y hemos visto que cuando una función tiene su gráfico siempre por arriba de la otra, entonces hay una integral que nos permite resolver el problema. Eso es lo que está dado en la definición. Hemos discutido algunos de los detalles que aparecen. Lo hemos puesto en práctica con un ejemplo y hemos terminado analizando el caso cuando se intercambian los roles de X e Y, es decir, cuando tenemos X como función de Y. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima clase.